Amigos de Últimas Noticias de hoy. El día de hoy hablaremos de una noticia bastante importante, y es que el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, acaba de dar nuevas notificaciones, un nuevo recordatorio, pues alentó a los contribuyentes a que tengan que tomar medidas importantes en este mes de diciembre. Pues estamos hablando de las declaraciones de impuestos federales del 2022. Así que si usted planea hacerlo ahora o después, lo invitamos a que vea este video porque traemos una serie de recordatorios muy importantes, puntos que usted no debe fallar para que todos sus impuestos se declaren de la forma correcta y usted no tenga ningún problema. Este es el segundo de una serie de recordatorios para poder ayudar a los contribuyentes a prepararse para la próxima temporada de presentación de impuestos. Una página de medidas a tomar ahora para poder prepararse para sus impuestos está actualizada y está disponible en el sitio web irs.gov, pero nosotros también le hablaremos en este video sobre ello. En esto describe los pasos que los contribuyentes pueden tomar ahora para poder facilitar la presentación de impuestos en el próximo año 2023. Esto es lo nuevo y algunos elementos clave que los contribuyentes deben considerar antes de poder presentar sus declaraciones en el próximo año. Para empezar, las reglas de informes cambiaron para el formulario 1099K. Los contribuyentes deben recibir el formulario 1099K, transacciones con tarjetas de pago y red de terceros antes del 31 de enero del 2023. Si recibieron pagos de tercero en el año fiscal del 2022 por bienes y servicios que excedieron los $600, va a necesitar de este formulario. No hay cambios en lo que sería la tributación de los ingresos. Todos los ingresos, incluidos los de trabajo a tiempo parcial, trabajos secundarios o la venta de bienes, siguen estando sujetos a impuestos. Los contribuyentes deben informar todos los ingresos en su declaración de impuestos, a menos que estén excluidos por ley, ya sea que reciban un formulario 1099K, un formulario 1099-NEC, compensación de no empleados o cualquier otra declaración de información. Antes del 2022, el formulario 1099K se emitía para transacciones de redes de terceros, solo si la cantidad total de transacciones excedía los 200 para el año y el monto total de estas transacciones superaba los $20,000. La ley de plan de rescate estadounidense del 2021 pues redujo el umbral de informes para redes de terceros que procesaban pagos para quienes hacían negocios. Ahora, una sola transacción que exceda los $600 puede requerir que la plataforma de terceros tenga que emitir un formulario 1099K. El dinero recibido a través de redes de pago de terceros, de amigos y familiares, así como obsequios personales o reembolsos de gastos personales, no está sujeto a impuestos. El IRS advierte a las personas en esta categoría que pueden estar recibiendo un formulario 1099 por primera vez, especialmente a los declarantes tempranos, que generalmente presentan una declaración de impuestos durante el mes de enero o principios de febrero. Deben tener mucho cuidado, deben asegurarse de tener todos sus documentos clave de ingresos antes de presentar una declaración de impuestos. Un poco también de precaución adicional podría ahorrarles a las personas tanto tiempo como esfuerzo adicional relacionado con la presentación de una declaración de impuestos que ha sido enmendada. Y si tienen ingresos que no son grabados en un formulario 1099, que no se refleja en la declaración de impuestos que usted presente inicialmente, eso podría significar que deben presentar un pago de impuestos con una declaración de impuestos enmendada. Si la información en el formulario 1099K es incorrecta, los contribuyentes deben comunicarse con el pagador de inmediato, cuyo nombre aparecerá en la esquina superior izquierda del formulario, y así debe poder solucionarlo porque el IRS ya no podría corregirlo. Algunos créditos fiscales también vuelven a los niveles del año 2019. Esto significa que los contribuyentes afectados
Probablemente recibirán un reembolso significativamente menor con comparación al año fiscal anterior. Los cambios incluyen montos para el crédito tributario por hijos, el crédito tributario por ingreso del trabajo y el crédito por cuidado de hijos y dependientes. Los puntos son los siguientes. Aquellos que recibieron $3.600 por dependiente en el año 2021, para lo que sería el crédito tributario por hijos, si son elegibles recibirán $2.000 para el año fiscal 2022. Luego tenemos para lo que sería el crédito tributario por ingreso del trabajo. Pues los contribuyentes elegibles sin hijos que recibieron aproximadamente $1.500 en el año 2021, ahora recibirán tan solo $500. Y luego tenemos el crédito por cuidado de hijos y dependientes. Pues regresa a lo que sería un máximo de $2.100 en el 2022 en lugar de $8.000 como fue en el año 2021. Otro cambio importante es que no hay deducciones de caridad por encima de la línea. Durante la pandemia del COVID-19, los contribuyentes podrían tomar una deducción de impuestos de donación caritativa de hasta $600 en lo que es sus declaraciones de impuestos. Sin embargo, esta vez para el 2022, aquellos que toman una deducción estándar no pueden tomar una deducción por encima de la línea de donaciones caritativas. Pues esto es otro cambio bastante importante que deben tomar ojo al dato. Y también más personas pueden ser elegibles ahora para el crédito fiscal premium. Para el año fiscal 2022, los contribuyentes aún pueden calificar para la elegibilidad ampliada temporalmente para el crédito fiscal de prima. Muchos factores diferentes pueden afectar al momento de un reembolso después de que el IRS recibe una declaración. Aunque el IRS emite la mayoría de los reembolsos en menos de 21 días, el IRS advierte a los contribuyentes que no confíen en recibir un reembolso de impuestos federales del 2022 en una fecha determinada, especialmente al realizar compras importantes o a pagar facturas. Algunas declaraciones pueden requerir también lo que sería una revisión adicional y pueden demorar más en procesarse si los sistemas del IRS detectan un posible error, una falta de información en la declaración o si existen sospechas de robo de identidad o fraude. Además, el IRS no puede emitir reembolsos para las personas que reclaman lo que será el crédito tributario adicional por hijos o de regreso al trabajo antes de mediados de febrero. La ley exige muy estrictamente que el IRS retenga el reembolso completo, no solo la parte asociada, sino todo. El último pago trimestral del 2022 va a vencer el 17 de enero del 2023. Es posible que los contribuyentes deban considerar pagos de impuestos estimados o adicionales debido a ingresos no salariales por desempleo, trabajo por cuenta propia, ingresos de anualidades o incluso activos digitales. El estimador de retención de impuestos del IRS también puede ayudarlos a los asalariados poder determinar si es necesario considerar un pago de impuestos adicionales con el fin de poder evitar una factura de impuestos que sea inesperada cuando usted declare su declaración de impuestos. Y luego tenemos el último consejo, más que todo, es reunir los documentos fiscales del 2022 estrictamente. Pues los contribuyentes, o sea ustedes, deben desarrollar un sistema de mantenimiento de registros que sea electrónico o también en papel. Deben mantener la información importante en un solo lugar. Eso incluye documentos de ingresos de fin de año como ser formularios W2 de ser empleadores, formularios 1099 de bancos u otro tipo de pagadores, el formulario 1099K que es de redes de pagos de terceros, formularios 1099 NEC para poder hacer la compensación de no empleados, el 1099 MISC para poder hacer ingresos o varios formularios 1099 INT si es que le pagaron intereses, así como también registros de documentos, todas las transacciones de activos digitales. Debe asegurarse de que sus registros de impuestos estén completos antes de que usted lo presente, antes de presentar ayuda a sus contribuyentes y poder evitar
que provoquen demoras también dentro del procesamiento. Recordemos que todos los años es lo mismo, el IRS tarda un montón en poder procesar todos estos documentos. Cuando usted tiene toda su documentación, pues los contribuyentes están en la mejor posición para poder presentar sus declaraciones, poder ser preciso, evitar demoras en el proceso y que su reembolso sea mucho más rápido.